Bienvenidos al podcast de Fotoca. Para nuestro invitado de hoy, su terreno natural es la acción, el movimiento y el dinamismo. Bienvenido, Horacio, un placer tenerte aquí. Para los que no te conozcan, cuéntanos un poquito quién eres, a qué te dedicas. Pues gracias. Fotoca, la verdad es que creo que tenía a lo mejor 20 años cuando vine por primera vez aquí, así que pues estar aquí con vosotras también es muy guay. Me recuerda a viejos tiempos y nada, mi nombre es Horacio Cavilla. Me dedico a la creación de contenido, creación audiovisual. Vengo de un background de fotógrafo, después he pasado a toda una parte más de filmmaker, he pasado también por un poco toda la parte más de DP, de director de fotografía, y ahora estoy realizando y dirigiendo equipos audiovisuales. Tengo anotado que un momento clave de cambio en tu vida fue en 2011, que fue cuando a lo mejor empezaste a tomar este camino porque estabas en otro. Cuéntame un poquito por encima a qué se debió este cambio. Sí, es como que a veces que la vida te pone en situaciones ¿Mm? que te van abriendo puertas diferentes, ¿no? Yo estudié diseño gráfico y durante mucho tiempo me dediqué a toda la parte más de dirección de arte. Me abrí una empresa y un poco consecuencia de un estilo de vida que estaba teniendo en esa época de mucho estrés y mucha ¿Mm? presión, desarrollé un cáncer. Y a raíz de este cáncer, como que me tuve que replantear muchas cosas en mi vida y tomar decisiones de dónde quería estar y dónde me quería ver profesionalmente en un futuro, ¿no? Ya de persona más adulta. Y a raíz de esa situación de tener que tomar la decisión, como que se me ocurrió dedicarme al mundo del audiovisual, cubriendo carreras extremas o sobre todo trabajando en situaciones más de viaje y de aventura. Como que no quería estar ¿Mm? encerrado en una oficina Entonces fue respondiendo más por el mails. entorno que por el oficio en sí. Y luego te Eh, enamoraste del oficio. Claro, yo como que siempre había tenido como mi inquietud por la fotografía y por las cámaras. En casa mi madre había sido fotógrafa, entonces como que siempre había tenido cámaras en casa. Y esa inquietud creo que por la imagen, o sea, ese gusto por la imagen ¿Mm? me hizo conectar con la inquietud de querer viajar. Como que yo lo que quería era viajar, vivir aventuras, conocer gente, vivir experiencias, conectar. Y la cámara es es una herramienta que te permite conectar con las personas. Es como un puente. Y cuando tú estás viajando, por ejemplo, el hecho de poder, si haces fotografía de viaje o street photography, te permite el poder conectar con personas y te permite el poder, pues, llevarte un pequeño fragmento de ese momento a través de lo que estés conectando. Y entonces creo que fue esa unión de las dos cosas, la necesidad de conectar con personas y las ganas de viajar y de vivir aventuras. Bueno, es juntar al final dos aficiones muy bonitas que te generaban también sentimiento al hacerlas. Es Exacto. súper bonito. Lo que en aquella época, como que esa decisión no tuvo mucha intención, ¿no? Fue como una parte más de inquietud Hmm. y de hecho yo me acuerdo que le decía a mis amigos de, no, yo quiero ser fotógrafo del Dakar y quiero ser fotógrafo de Red Bull, ¿no? Y me acuerdo que hablamos en 2011, que era una época Hmm. en la que no había la comunicación y la conexión que había hoy a nivel de redes, Instagram y todo, ¿no? Y me acuerdo que mis amigos me miraban con una cara como diciendo, ¿De qué estás what the fuck, o hablando? sea, creo que te ha sentado mal lo del cáncer, ¿no? Y, y al final, inconscientemente, creo que la energía, la inercia y sobre todo currar mucho y Hmm. trabajar mucho, pues me acabó posicionando de una forma orgánica donde yo quería estar. Que posiblemente esto, si te lo planteas con un business plan y voy a hacerlo, voy a conseguirlo, a lo mejor de esa forma no se consigue. Y yo lo he conseguido de una forma como muy orgánica, muy a base de instinto y sobre todo a base de pringar y de luchar. Y es curioso, ¿no? Como hay veces que las cosas cuando las sientes, ¿no? Y cuando realmente te apetecen y realmente luchas por ello porque te viene de dentro, es cuando lo consigues. Y ahora ya estoy en una época en la que ya puedo como un poco mirar hacia atrás, ¿no? Y ver un poco los triunfos y también evidentemente las derrotas que han habido en todos estos años. Y también es guay como de vez en cuando pararse a mirar un poco lo que uno ha conseguido para saber dónde ha acertado, dónde ha errado, pero sobre todo también para valorar un poco todo el camino recorrido. Te mueve también la pasión. Lo he visto en varios posts que destacas que la pasión es algo clave para ti en todo este camino y en todas las decisiones y el cariño que le pones a cada uno de tus proyectos. Dentro de esta pasión y aprovechando que has introducido un poquito el tema del Dakar,
tu primer Dakar fue sin apoyo como tal de marcas, te tiraste a la piscina y llegaste hasta allí haciendo autostop prácticamente. O sea, creo que es una experiencia y una anécdota súper divertida para demostrar que cuando quieres algo, lo luchas y llegas hasta aquí y lo consigues, porque desde este momento hasta hoy has hecho muchos Dakars y ahora con apoyo de verdad de marcas pues cuéntales un poquito cómo fue esta experiencia tan increíble. Sí, o sea, llegar a trabajar en Dakar es muy difícil. Hay gente que tiene suerte y entra sin haberlo luchado, sin haberlo buscado, pero a mí en mi caso me costó muchísimo. Generalmente todo lo que he tenido que desarrollar me ha costado. O sea, no he contado nunca con ningún apoyo y nunca he tenido realmente como todo a mi favor, sino que todo ha sido a base de constancia, luchar y sacrificarse. Y desde que decidí un poco decir, yo me quiero dedicar a ser fotógrafo, yo quiero llegar a trabajar en Dakar, pues estuve buscándolo muchos años, como 3 o 4 o 5 años. Pues 2011 hasta el 2015, 4 años. Y escribí mails a todo el mundo. Piqué todas las puertas posibles y evidentemente pues nadie me las abría porque no tenía la experiencia para corroborar que yo podía hacer ese trabajo. Hasta que al final pues decidí decir, bueno, pues si no me dan la posibilidad de hacerlo, voy a ir yo por mis propios medios y voy a demostrar que puedo hacerlo. Y me compré el billete a Argentina. En Argentina justo coincidí con uno de mis mejores amigos que también estaba de viaje por allí y nos cogimos un bus en Buenos Aires hasta Córdoba, porque ese Dakar empezaba en Córdoba, y a partir de ahí empezamos a seguir todo el Dakar haciendo autostop. Claro, o sea, hicimos Argentina, Chile y Bolivia. En total creo que fueron como 8.000 kilómetros. No lo hicimos completo, sino creo que estuvimos como 11 días. Yo iba con una mochila muy pequeñita, con una cámara, 2 objetivos, unos calzoncillos de recambio, una camiseta, la que llevaba puesta. Mínimo para sobrevivir y disparar las fotos. Una sudadera y no llevaba ni chaqueta. Suerte que mi amigo llevaba una chaqueta porque evidentemente en Bolivia pasamos mucho frío. Y claro, fue lo más, creo que las más aventuras que viví, porque no teníamos ni sitios para dormir, ni comida. O sea, tuvimos la suerte de que en Sudamérica la gente es muy hospitalaria y todo el mundo nos daba de comer, todo el mundo nos daba agua, pudimos tener sitios donde dormir y la gente nos llevaba en coche. Claro, para ellos también era como una novedad, ¿no? Ver 2 personas que vienen desde España a sitios remotos por donde pasaba el Dakar simplemente a ver los coches pasar, a ellos también les causaba como gracia y nos ayudaron. O sea, recibimos mucha ayuda y me acuerdo que una de las etapas más especiales fue en Uyuni. Ese día creo que hicimos, no sé si 15 o 20 coches nos acabaron llevando en la etapa, o sea, era constante porque nos llevaban ahí, nos bajábamos, justo pasaba otro coche, nos volvíamos a subir y además ya llegó como la parte ya de un poco de desparpajo, ¿no? Era como nos subíamos a cualquier coche ya porque nos llevaban y da igual. ¿Vais al Dakar? Sí, llevarnos. Y claro, se quedaban mirando como... Y ya estábamos subidos al coche así como... Sí, llevarnos. Y a consecuencia de ahí pude generar todo el contenido de esa primera edición, digamos mía, y un vídeo que publiqué en YouTube, que ese vídeo tuvo mucha repercusión y a partir de ahí, el año siguiente, Shakedown, una productora argentina, me contrató para hacer contenido en el Dakar para la Oficina de Turismo de Perú y para equipos privados que ellos generaban todo el contenido. Y ahí fue el punto de entrada. O sea que al fin y al cabo, pues irse hasta allí haciendo autostop y hacerlo de esa manera tan rudimentaria tuvo sus frutos. Bueno, un sacrificio y una constancia que te ha llevado a repetir en Dakar hasta 9 años. ¿Por qué repites cada año experiencia? Porque al final supongo que tiene que haber una historia, un porqué detrás, aparte de esos inicios tan increíbles y diferentes. Sí, yo creo que el reto ahora es seguir motivado creativamente después de algo que ya se ha vuelto normal, ¿no? Me acuerdo que al principio cuando los coches me pasaban a 2 metros de distancia, a 150, 160 por el medio del desierto, me acuerdo que a mí esa adrenalina me hacía vibrar de una forma tan increíble que me motivaba a llevar el ritmo que se iba en un Dakar, que el ritmo de trabajo en un Dakar es muy intenso. Ahora ya
Ya no me apetece que un camión me pase 2 metros, para empezar. Uno crece y hay cosas que a uno ya, pues ya dices, pues ya... Ya no necesitas ya ver no tu vida necesitas, pasar, ¿no? exacto, ya no necesitas. Y ahora esa adrenalina que antes me la provocaba, ahora me la deja de provocar, porque evidentemente después de 9 años pues acabas normalizando, ¿no? Determinadas situaciones y sobre todo el contexto. Entonces ahora como que estoy más en una búsqueda de qué tipo de contenido, qué tipo de tono, qué tipo de formato, con qué equipos humanos trabajar para poder mantener esa llamita, ¿no? De pasión viva. Y yo creo que nuestra profesión tienes que tener pasión, porque no creo que no hacemos lo que hacemos por dinero, sino que lo hacemos porque realmente nos apasiona comunicar o nos apasiona conectar. Creo que son un poco las dos vías de trabajo que te hacen moverte y que te hacen esforzarte y te hacen ser constante. Generalmente somos, los que nos dedicamos a este sector, somos personas que tomamos la iniciativa de dedicarnos a esto. Somos ciertamente emprendedores. Al no tener unas guías, unas directrices claras de cómo llevar esta profesión adelante, la sacamos adelante a base de esfuerzo. Y la forma de sacarla a base de esfuerzo es porque nos apasiona, porque nos gusta. Creo que pocas personas hacen esto únicamente por dinero. Evidentemente que facturar es importante, pero esto no lo hacemos por dinero, sino que lo hacemos como un poco como leitmotiv o como estilo de vida. Entonces, el conseguir esa pasión y ese motor que traccione durante muchos años de trayectoria, creo que es la clave. Es como el tesoro que tienes que buscar sobre todo para aguantar, para no quemarte tanto, porque también es una profesión que quema, que es fácil llegar al burnout, y que también te permita el seguir evolucionando como profesional y como storyteller, creador de contenido, filmmaker, fotógrafo, en cualquiera de las etiquetas que uno se quiera poner. ¿Esta reflexión la tienes porque te ha llegado a pasar con algún proyecto? ¿Que de tanto repetir o de vivirlo en varias ocasiones has llegado a quemarte, digamos? Yo he llegado a quemarme muchas veces, no tanto por el tipo de proyecto, sino por el ritmo de trabajo. Siempre uno tiene miedo a quedarse sin proyectos, porque esto es lo que nos pasa a todos, ¿no? Entonces, por el miedo a no tener proyectos, uno coge todo lo que entra. Por si acaso, más adelante, imagínate que no, pues voy a cogerlo, ¿vale? Pero te dices a ti mismo, llevas 2 meses sin ningún fin de semana. Sí, ya, pero luego ya verano y en verano la cosa baja. Cógelo por si acaso. Y luego ya la casualidad de que en verano la cosa no baja. Por lo tanto, no llevas 2 meses, sino que acumulas verano y ya llevas 5 o 6 meses. Esto es algo que pasa muchas veces por miedo a quedarte sin trabajo, que evidentemente tengo que agradecer de que a mí me ha pasado que siempre ha habido trabajo, siempre entre comillas. Pero hablando con mucha gente del sector, pues es algo común que pasa, que es el miedo de coger proyectos por quedarte sin. Entonces, llega un momento en que uno coge una inercia de proyectos, de viaje, en lo que el cuidado hacia uno mismo, el descanso, el tiempo que uno necesita para estar en casa, para hacer deporte, para conectar con sus amigos, pareja, familia, ese tiempo acaba siendo sacrificado por el hecho de tener que dedicarle más esfuerzo a esta emprendeduría o esta iniciativa que tenemos por ser creadores de contenido. Entonces, como que lo que acaba sacrificándose siempre es el tiempo para cada uno. Y esto es lo que acaba provocando un burnout. Y este burnout es muy complicado porque si uno no lo gestiona bien, le acaba influyendo y repercutiendo directamente en su trayectoria profesional. Entonces, el cómo gestionar estos ups and downs que te provoca esta profesión, creo que es uno de los secretos para que pasen 10, 15, 20 años de profesión y sigas estando fresco. Creo que es una de las cosas que al menos yo ahora, después de cumplir 10 años, que 10 años de profesión no lo considero tampoco mucho. Creo que escuché una vez que a partir de 10 años de profesión es cuando empiezas a ser realmente conocedor del área donde te estás desarrollando. Pero 10 años de profesión al ritmo en el que se dan las cosas o al ritmo en el que se me han dado a mí ha sido muchísimo. Y creo que la gestión de la energía y el saber cómo encajar los burnouts y cómo reciclarse y cómo renovarse, creo que para mí ha sido uno de los retos a los que le he tenido que dedicar más cuidado, más mimo, para poder seguir hoy
al pie del cañón, aunque sin estar a 2 metros de los camiones del Dakar, que ya no toca. Sí, justo es todo el contraste de una compañera tuya que hubo aquí, Elena Clancy, que salió su episodio hace unas semanas, que nos comentaba que ella había habido ya experiencias y lo explicaba como que para ella aún era súper emocionante casi haber sido atropellada por un camión. Y tú ahora ya es como que ya has pasado esa fase de prefiero no repetir esa experiencia. Está bien también vivir esa evolución de experimentar las experiencias y las situaciones de manera diferente, porque ya lo has vivido, ya te ha tocado, ya... Sí, también creo que es un poco el acomodarse en cada época que uno va teniendo, ¿no? Porque es que nos maduramos y vamos pasando por ciclos. Claro, tanto madurez real de tu edad como laboral, o sea, va acompañado todo. Exacto. Y yo, claro, a raíz de estos inicios que tuve yo en el 2011, mis inicios fueron tardíos, porque yo empecé con 32 años. Entonces, no es lo mismo empezar con 24 años o con 25 o con 26 que con 32. Entonces, con 32 yo ya empecé con una madurez, porque ya tenía 32, madurez, y ahora tengo 44. Entonces, ahora con 44 ya tengo una visión más adulta de lo que es la profesión. Sigo siendo Peter Pan, porque evidentemente pues eso es lo que es, pero ya valoro otras cosas o busco otras cosas en los proyectos que no es tanta la adrenalina o el quemar dopamina en cada día de rodaje, sino más la dopamina, intentar más guardarla y no derrocharla como lo he hecho durante un montón de años. Vamos a volver al Dakar de 2026. Uno de los momentos que dices que fue más especial en este Dakar fue vivir la proclamación del ganador por 2 segundos. ¿Cómo se vivió este momento desde el detrás de cámaras para ti? Claro, fue un momento mágico, porque básicamente iba a ganar Brabec, Honda, Monster. Hizo una carrera muy buena, pero cometió sus pequeños fallos. Y segundo iba Luciano, Monster, Red Bull, KTM, que yo, o sea, durante estos últimos 3 años yo genero contenido para todo el equipo de Red Bull, para todos los atletas de Red Bull. Y con Luciano en concreto tengo como muy buena relación. Entonces, cuando empezó la última etapa, había una diferencia de 1 minuto 20 en que era muy complicado que Luciano, o sea, era imposible que Luciano a nivel de dar gas le saque 1 minuto 20, por cómo era la etapa, era imposible. Entonces yo estaba en meta, esperando que llegaran todos para generar el contenido final, que siempre tengo que generar un contenido como de cierre del Dakar con la entrada de meta de cada uno de ellos. Y yo ya tenía planteada mi pieza de Luciano, que iba a ser una pieza de, bueno, he acabado segundo, no ha sido victoria, pero un segundo en un Dakar está muy bien. Y yo estaba debajo del arco de meta. Y de repente vi que, o sea, en el punto de control, que donde estaba yo lo podía ver, vi que llegó Luciano primero. Y ahí ya fue como, aquí está pasando algo. Es raro porque tendría que haber entrado Brabec primero. Y veo que pasaba tiempo, segundos, y que Brabec no aparecía. Y de repente vi todo el equipo de KTM se había juntado como en una zona donde es como una zona medio estratégica, de que hay veces que se ponen los equipos que cuando viene el ganador antes pasa por ahí. Y los vi y lo intuí, vi como que estaba pasando algo. Y ahí fue cuando me dije a mí mismo, ojo, que creo que estás en la posición incorrecta, ojo que aquí no es donde tienes que estar. Entonces me fui corriendo, salté la valla, que hubo un momento de caos. Y justo cuando estaba llegando, que estaba cogiendo la posición, salta Luciano, o sea, que se lo vio, que empezó a dar gas y todo el mundo empezó a gritar. Eso me pone la piel de gallina. Y claro, fue como de repente, cuando en ese momento fue una adrenalina brutal, toda la energía. Y después pensé, dije, wow, suerte que no me empané, porque era el último día de etapa, cansancio, uno está quemado ya lo estás para. La última día de etapa uno ya está como al límite, tiene la piel muy fina. Y en ese momento podría haber estado en todo mi derecho empanado y no haberme dado cuenta porque te puede pasar. Y sin embargo, algo pasó que me hizo estar justo en el sitio correcto, en el momento correcto, pero por suerte. Y claro, vivir eso fue muy épico, o sea, porque después de 2 semanas de carrera, ganar por 2 segundos fue un momento muy único, compartido también con toda la familia de Red Bull, que es un poco como todo mi equipo, con el que hay una unidad de equipo muy bonita y hay una forma de trabajo como muy cohesionada.
y que gana además Luciano, que es la persona con la que generas contenido, con la que tienes mucha más afinidad, pues claro, fue como una unión de muchas cosas única. O sea, fue creo que unos momentos más bonitos y únicos que he vivido en el Dakar. Y no ha sido un derroche de dopamina de estar a 2 metros de un camión, sino algo mucho más como puro, ¿no? O sea que sí, fue muy guay. Antes de saltar a otros Dakares, creo que me has dicho antes de empezar la entrevista que querías enseñarnos algo de este último Dakar. Os he traído aquí un regalo, que es la arena de la etapa, una etapa 11 de Jail. Siempre que voy al Dakar, en las etapas más especiales de dunas, que son mis etapas preferidas, cojo siempre un poco de arena, así que creo que es un detalle bonito para que lo guardéis aquí. Es súper especial y diferente. Único, porque claro, si nosotros no vamos allí, en nuestra vida vamos a tener esta arena a nuestro alcance. Muchas gracias por traernos este pedacito de tu última experiencia. Genial. Vamos a continuar un poquito más con Dakar y luego saltamos a otros proyectos. Bien. También en 2025 tengo anotado que grabaste un documental sobre la creación de la ruta del Dakar, que tuviste oportunidad de tener este acceso antes de que realmente empezara el Dakar. ¿Qué reto supuso para ti y cómo de especial te sentiste el vivir el Dakar antes realmente de que sucediera todo? Sí, este proyecto son los reconocimientos del Dakar, es cuando se dibuja el roadbook. Lo he hecho durante 5 años. Hubo un año, el 2024, que lo dejé de hacer. Y justo lo dejé de hacer por lo duro que es. Es un proyecto en el que es un mes en el desierto, un 4x4, abriendo todo el recorrido, en el que se duerme en el suelo, se come latas de atún. O sea, las condiciones son condiciones muy complejas, quiero decir que es duro. Y sobre todo es un proyecto muy mental, porque son 14 a 16 horas en coche, con un equipo con una estructura muy disciplinada, en el que hay momentos de risas, pero son momentos muy puntuales. El ambiente de trabajo es un ambiente de mucha concentración, de silencio y de estar focus en lo que se está haciendo, que es dibujar la ruta, que es una tarea como muy, muy detallista y al mismo tiempo muy confidencial. Entonces, si la información que tú necesitas tienes que pedir la información muy selectivamente, Vale. porque no puedes tener toda la información que quieres tener porque la información es confidencial. Entonces, el desierto al mismo tiempo es un sitio muy, muy inhóspito, como sabemos, en el que el silencio, hay mucho silencio, y en el que el espacio, valga la redundancia, voy a decir una tontería, pero que es muy así, está muy vacío. No, a ver, es que es un espacio muy grande, o sea, tiene todo el sentido del mundo. Y hay una cosa que es muy particular, que nosotros en nuestro día a día nunca enfocamos visualmente al infinito. Ahora mismo, pues yo te tengo a ti a 1,20 m de distancia, por lo tanto mi enfoque está a 1,20 m, la pared está a 3 metros. Muy difícilmente estamos enfocando todo el día a infinito. Y eso mentalmente, sumado a que no hay color, porque además el cielo normalmente, por ejemplo en Arabia, es un cielo muy blanco en el que no hay azul, y en el que todo es marrón, todo es tonos ocres, hace que mentalmente uno tenga procesos diferentes. Sumado a que no hay ruido, no hay sonido, más que el viento, más que el coche, hace que uno esté en una situación, en un contexto donde mentalmente no esté acostumbrado. Y toda esa combinación hace que tú tengas procesos mentales que si tú en ese momento estás bien, todo es perfecto. Pero si tú no llegas bien a un proyecto de esos, o sea, mentalmente se hace duro. Y cuando me refiero a que uno no llega bien, es que uno llega cansado, que uno llegue en burnout, que uno llegue con problemas, por ejemplo, en casa, o problemas familiares, o problemas de otros proyectos. Hace que tus procesos sean diferentes. Entonces, hace que este proyecto sea un proyecto complejo. Por eso en 2024 yo sentí que no estaba bien para hacerlo, lo dejé de hacer. Y este último año entró Defender como patrocinador del Dakar, y Defender preparó los coches para hacer el reconocimiento. Y en ese caso yo he sido amante de Land Rover toda mi vida, y el hacer un proyecto para Defender en los reconocimientos, que ha sido un proyecto que lo he hecho mucho tiempo, que lo conozco muy bien, fue como, es una oportunidad que no tengo que desaprovechar. Y la verdad es que proyecto increíble, porque tener 2 Defenders de ese nivel preparados para poder disparar
para ti solo, en esos decorados, en esos sets, en esas localizaciones, digamos, en las que estuvimos, fue una oportunidad única. Y al mismo tiempo es un proyecto que tengo la posibilidad de guisarlo y comérmelo como quiera, porque soy yo, o sea, está todo el equipo de reconocimientos, pero a nivel de imagen solamente puede ir una persona. Y el ser, digamos, una sola persona tiene sus partes de hándicap, porque tienes que hacértelo todo tú, pero tiene la parte bonita de que todo lo que haces lo haces como tú quieres o como a ti te sale en ese momento. Entonces tiene una parte como de mucho sacrificio, porque el ritmo y todo es heavy, pero tiene una parte como muy gratificante de que todo lo que has creado lo has creado tú mismo. Es como que es muy fácil, muy tangible ver el resultado porque es directo. No es como una gran campaña en que tú partes un granito más de todo lo que uno se elabora, ¿no? Sí que sí, fue especial. Me gustaría saber también, has vivido ya muchos Dakars, ¿qué equipo, si has repetido el equipo que te sueles llevar o durante cada Dakar has incorporado equipo nuevo? Sé que eres bastante aficionado a la Sony Burano, que es una cámara de la que estás enamorado, perdón. Es que me he mezclado entre la cámara y el amor por la cámara. Aparte de la Sony, que entiendo que ya es como tu imprescindible, ¿con qué equipo sueles trabajar en el Dakar? Claro, por ejemplo, a un Dakar no voy con la Sony Burano. ¿Vale? Los reconocimientos sí. En los reconocimientos llevé la Burano y como también tenía que disparar foto, disparé en vídeo con la Sony Burano y una FX3 que llevaba estabilizada. Y foto disparé con la Alpha 1, la serie 1. Y en el Dakar llevo un equipo totalmente diferente. Voy con un equipo ligero. En Dakar y el Campeonato del Mundo, o sea, también hago el Campeonato del Mundo de Rally Ride, que es como las mismas carreras del Dakar que se hacen por diferentes países. Y ahí voy siempre con el mismo equipo, que es muy ligero. En el Dakar fui con 2 Alpha 1 Mark II y seteadas, o sea, como disparo foto y vídeo, las tengo seteadas, generalmente llevo seteada una para foto y otra para vídeo. Pero si estoy, por ejemplo, en dunas o estoy en una zona donde tengo que estar disparando con un lente largo o con un angular, las tengo seteadas según lo que me tenga que disparar. Entonces, como tengo el listado de participantes, sé que si viene Luciano y a Luciano, por ejemplo, en el Campeonato del Mundo es diferente, pero en el Dakar que disparaba para Red Bull, todo lo que sea KTM lo disparaba en vídeo, porque es lo que tenía que entregar. KTM, perdón, todo lo que sea Red Bull. Y el resto de participantes que le hacía fotos porque me apetecía hacerle fotos, pues cambiaba foto. Entonces, en resumen, disparó el Dakar con Sony A1 Mark II y los reconocimientos con Burano y FX3. Vamos a cambiar de proyecto, dejamos el Dakar a un lado, aunque la arena se va a quedar aquí toda la entrevista. También has grabado el detrás de cámaras en el proyecto Drift Masters con Red Bull. El nombre del proyecto era Wings and Wheels en 2024. ¿Tú cómo eliges para cada proyecto el equipo necesario que necesitas para que obtengas los resultados necesarios para ese proyecto? Claro, este proyecto tuvo un lado interesante que vinculamos diferentes marcas. Esto fue un proyecto que hicimos desde Redstars, mi productora, y vinculamos a Red Bull, a Sony y a Manfrotto. Y entonces lo que hicimos fue coger el escenario de Drift Masters, que es una competición de drifting, donde hay mucha acción y es muy explosivo, y es un entorno controlado de circuito. Por lo tanto, nos permitía poder generar mucho contenido a la vez, poniendo a prueba todo el tipo de rango de cámaras que tiene Sony y evidentemente colaborando con Manfrotto a la hora de transporte y a la hora de trípodes. Entonces, utilizamos Sony FX3 para todos los grips dentro del coche, para poner la cámara, digamos, y tener todos los interiores. Utilizamos la Sony FX6 para toda una parte más documental y cámara B, y la Sony Burano como cámara principal para todo lo que era parte más de acción, slow motions y evidentemente como cámara a la hora de hacer entrevistas. Entonces ahí fue como una situación, un entorno, un patio de recreo de cole para poner todos los juguetes a la vez y utilizarlos cada uno según su utilización. Pero generalmente elijo las cámaras según
cómo las tengo que transportar, la calidad que se necesita, aunque hoy en día entre, por ejemplo, el rango de Sony FX, tanto la 6 como la 3, ofrecen rangos dinámicos muy parecidos. La Urano sí que sí que es superior. Pero, por ejemplo, la Urano la elijo cuando estoy en un entorno un poco más controlado, en el que sé que la cámara sufrirá un poco menos. También hay que decir que en todos mis entornos las cámaras sufren bastante. Entonces, como que intento un poco elegir cuándo para que la cámara, para no destrozar una Burano en cualquier rodaje, que evidentemente no es para eso. Que duele. Que duele. Retomando el tema de los proyectos, también comentas que has participado en el SAMLA Qatar, que es uno de los eventos más exigentes a nivel de resistencia. ¿Qué posición tomaste tú en este proyecto? Y explícame un poco el proyecto, porque, bueno, el SAMLA Qatar, ¿por qué es tan exigente? ¿En qué aspecto? Claro, SAMLA Qatar es una carrera de ultradistancia que se hace en el desierto de Qatar, en el que tiene diferentes disciplinas: correr, nadar, kayak, bicicleta. Y son 200 kilómetros non-stop. Significa que el atleta hace 200 kilómetros sin parar. El tiempo de carrera son 50 horas, el tiempo máximo. Y esto nos obliga a nosotros, como equipo que cubre esa carrera, de estar 50 horas en guardia, generando todo el contenido. Entonces, creo que el challenge, digamos, el reto que tiene este proyecto es gestionar el equipo humano para poder cubrir la carrera en todas las posiciones que hace falta y en todas las horas principales que hay en carrera. Entonces, la gestión un poco de los diferentes perfiles de personas, con las posiciones, con los horarios, con la propia energía de todo el equipo, es lo que hace que sea un proyecto muy especial. Llevamos ya 4 años haciéndolo. Por suerte el proyecto ha evolucionado mucho, tanto a nivel de carrera, de cara a lo que es el cliente, como nosotros a nivel de equipo. Y es una experiencia como muy única a nivel humana, a nivel de compartir, porque al estar tantas horas trabajando, se crea como un ambiente muy especial. Y creo que una de las cosas más importantes, o a las que a mí me gusta ponerle mucha atención, es a elegir a las personas con las que podemos trabajar en cada equipo. Y siempre hemos tenido la suerte de hacer equipos en SAMLA que sean muy cohesionados, en el que el ambiente es brutal y en el que todos trabajamos a sacar el proyecto, a hacerlo lo mejor posible, pero sobre todo a disfrutarlo. Entonces, es muy especial cuando uno está en un equipo y todo el mundo está disfrutando haciéndolo. Se crea una atmósfera que hace que tanto la creatividad como las propias ganas de disfrutar y de pasárselo bien te lleva como a sitios diferentes y te eleva en todos los sentidos, tanto en persona como en profesional. Y este es el caso de SAMLA. Y todo esto sumado en un entorno de desierto que también es como un entorno en el que trabajamos mucho y en el que a mí me gusta y me siento muy cómodo. Y son proyectos que siempre el cierre de proyecto acabas como con una sensación de irte con amigos de verdad. Y con el tiempo pues hemos desarrollado mucha amistad. He desarrollado amistad con todas las personas con las que he conseguido trabajar por estar en estas situaciones, entre comillas, tan extremas, en las que hace que todo tenga como una patina diferente, ¿no? Este proyecto también te supone a ti o te supuso retos logísticos con el material, comentabas. ¿Por qué? ¿Estos retos a qué se deben? Claro, aquí hay diferentes puntos, ¿no? Uno, lo que es la gestión propia dentro del proyecto y después lo que es la gestión de todos los proyectos que llevamos en marcha, ¿no? Este proyecto en concreto, al ser 50 horas, pues requiere una logística de material para carga de baterías, para trabajar, para editar, porque en la modalidad de 200 kilómetros editamos desde el coche. Por lo tanto, dependemos mucho de lo que es electricidad, internet en medio del desierto, carga de baterías y gestión de todo lo que es cámara, ópticas, estabilizadores, dron, tanto en FPV como en un dron más estándar. O sea, en verdad, a nivel logístico, a nivel de material, es un challenge. Pero después, por otro lado, muchas veces tenemos como diferentes proyectos a la vez. Entonces, gestionar todo lo que es el almacén de material. Porque claro, al principio cuando empiezas te compras tu cámara, te compras tu óptica.
Y pues a medida que uno va creciendo y que va moviendo más proyectos, pues evidentemente todos los ingresos que vas teniendo tienes que haber una proporción de lo que tú vas invirtiendo en material. Y entonces con el tiempo, pues después de tanto tiempo, pues hemos conseguido tener como nuestro pequeño almacén de material. Entonces toda esta gestión de lo que es tener el control de cámaras ópticas, dónde viajan, a dónde van, qué maletas, cuadernos aptas, permisos de rodaje, todo esto es como un puzzle y es un trabajo a la sombra que generalmente lo que vemos es la foto final o vemos el reel bonito, pero después todo el trabajo que hay detrás de logística y de producción es un trabajo enorme. Y creo que esa es una de las partes que muchas veces no se pone en valor o no se realza, pero a lo que creo que tiene como mucha más importancia, ¿no? Y te da más seguridad y tranquilidad, ¿no? Y El que da poder más tener seguridad total. esto Claro, controlado también. claro, o sea, tengo la suerte que, digamos, en mi productora tenemos un equipo de producción que es infalible. O sea, está Leila, que ella es la que un poco la encargada de todo el equipo de producción, y después tenemos a Iván, que lleva toda la parte más logística de vuelos, reservas, pues tenemos a Esther, y entre las 3 personas hacen que toda esta parte de producción vaya fluida y que la parte creativa tenga que estar focalizada únicamente en la parte creativa y que toda la parte logística, digamos, ya esté solucionada. Pasamos a otro proyecto. Es que has hecho un montón de proyectos, no pararíamos. Damos un salto bastante grande a 2020. También participaste en un 31 horas non-stop, en una cursa, carrera, no sé cómo llamarlo, que corrían 6 chicas durante 31 horas sin parar. ¿Tú qué papel jugaste en este proyecto exactamente? Este proyecto fue un proyecto de Speed Project, que es una carrera que se hace legendariamente en el desierto de Las Vegas, que llega a Las Vegas. Y en pleno COVID, esta carrera lanzó un formato de do it yourself, que era correr la misma distancia, cada uno en su zona, para evitar billetes de avión. Y en concreto a nosotros nos llamó Night Running para hacer el documental de Half Runners, que es porque ellas siguen corriendo, para cubrir, digamos, su aventura de Speed Project. Fue un proyecto muy especial, primero porque fue un proyecto en pleno COVID, que evidentemente a todos en pleno COVID, pues todos los proyectos, y en ese momento en que yo venía de una inercia de muchos viajes y de rodar todo internacionalmente, de repente, pues quedarte sin proyectos generó un vértigo increíble. Y ese proyecto, en ese contexto, pues fue único. Y mi rol en eso fue dirigir el proyecto, pero lo guay fue la experiencia que se creó de nosotros como equipo de rodaje con el equipo de Half Runners durante todas esas horas, porque ellas corrían y nosotros inconscientemente corríamos detrás de ellas. Entonces, tú hacías la cursa también. Claro, sí, nosotros, claro, no dormimos tampoco y íbamos con una caravana, se hizo desde los Pirineos hasta Barcelona, y la entrada a Barcelona con ellas corriendo, claro, nuestra sensación era... Lo hemos conseguido también, ¿no? O sea, nos ponían el arco de triunfo y ya llegábamos ahí con los brazos levantados, era como una sensación de victoria brutal. Y creo que lo bonito es esta conexión, ¿no? De lo que te permite la cámara, que es lo que comentábamos antes, que de repente la cámara te permite conectar con este grupo de 6 chicas, sentir lo que ellas están sintiendo, acompañarlas de una manera como muy bonita, porque quieras que no, pues éramos sus acompañantes, porque ellas iban corriendo, pero nosotros íbamos cerca de ellas, y esta unidad que se crea a base de poder trabajar en algo que te permite conectar. Has nombrado Night Running, que es una de las marcas con la que trabajaste en este proyecto. También has trabajado con marcas como Oysho, Red Bull, Cupra, Harley Davidson. ¿Cómo gestionas el equipo para rodajes y proyectos audiovisuales con este tipo de marcas? Nosotros tenemos como dos verticales de equipo, ¿no? Dos líneas de equipo. Uno que es equipo Extreme Media, que le llamamos, que es todo el equipo más de carreras, y el equipo más publicidad, más cinematográfico. Son perfiles que muchas veces se pueden cruzar, pero generalmente son perfiles específicos. El fotógrafo de evento no siempre tiene el mismo perfil o tiene la misma inquietud que el fotógrafo de campaña.
y generalmente el propio entorno de trabajo y la forma de trabajo son diferentes. Entonces, yo ya tengo más o menos claro cuál es la persona que puedo cruzar en los dos tipos de proyectos y cuáles son las personas con las que tengo que contar para irme a Qatar, al desierto, a pasar penurias, pero aventuras, o cuál es el proyecto, o cuál es la persona que la puedo meter en un set con un equipo de luz, con un cliente como puede ser un Nike y que pueda solucionar la papeleta dentro de un estudio, ¿no? Y creo que lo bonito de la profesión es tener esta red como de contactos y saber con quién puedes contar en cada parte y ver a cada uno cómo se desarrolla profesionalmente en el contexto que más le gusta. Y creo que esto es como la parte más que todavía no la he conseguido, pero que todavía sigo trabajando en ello, pero es de las cosas como que más me siento orgulloso es de la gente que he conocido y de la gente con la que he tenido la posibilidad de poder trabajar y de vivir aventuras. Bueno, la conexión que hablabas al principio, que una de las cosas que te transportaban a lo que te hace feliz trabajando detrás de cámara es la conexión con los destinos, los proyectos y las personas. Después de 13 años casi, has dicho 10 antes, yo tengo anotado 13. 13, son 13. El equilibrio. ¿Qué te hubiera gustado que te contaran o saber respecto al momento en el que te encuentras ahora? O sea, ¿qué te hubiera gustado saber en tus inicios? ¿Algo que hayas aprendido a base de algún error o...? Todo lo he aprendido a base de errores. Todo. Bueno, creo que es la base en esta vida. Sí. A base de caerte muchas veces también aprendemos. Sí, hay una parte que... Claro, yo no estudié audiovisuales, estudié diseño gráfico, que en mi época estaba como muy enfocada a todo lo que era más impreso. Por lo tanto, todo lo que es digital lo fui aprendiendo a base de inercia. Y hay una parte que a mí nadie me enseñó a ser empresario. Y lamentablemente, hoy en día es una parte muy importante de mi día a día, es gestionar una empresa, porque es un equipo de trabajo que hay una empresa detrás. Entonces, esta parte burocrática administrativa, que es la que tampoco se ve, que es la más tediosa y es la que menos me gusta, la he tenido que aprender. Y esa es un área muy tediosa de aprender porque las hostias que te pegas en todas esas áreas pues son caras. Y me he pegado hostias caras en ese sentido. Entonces, si tuviese que elegir qué me hubiese gustado aprender o qué me dijeran, creo que no hubiese sido nada relacionado a nivel profesional, sino que me hubiesen enseñado a cómo gestionar a nivel de energía y a nivel de emoción pues todo lo que he vivido. Y eso ha sido una de las partes. Es muy interesante más... también. La gestión interna, personal, de cómo vas a aprender a sobrellevar todo lo que te va a ir viniendo. Exacto. Que no controlas porque era para ti algo totalmente nuevo en muchísimos aspectos. Exacto. Es muy interesante esa reflexión. O sea, creo que hubiese preferido, o sea, me hubiese encantado tener un terapeuta para que nada más empezar me diera las pautas de cómo gestionar emocionalmente pues todo. Nada más terapeutas para fotógrafos y por videógrafos favor, que empiezan creo que en el sector. Hace falta. Y para terminar el podcast, la pregunta que le hago a todos es: ¿cuál es el mejor consejo que crees que has recibido en tu vida? No hablamos del aspecto fotógrafo o profesional o un consejo que creas que te ha... Rodéate de personas que te eleven, rodéate de personas que te inspiren, rodéate de personas que te enseñen cosas y rodéate de personas que te aporten. Y creo que eso es lo que hace bonita nuestra profesión, es el conectar con esas personas, el a nivel personal saber qué te están aportando y también saber nutrirte a nivel profesional lo que te aporten, porque evidentemente te van a hacer crecer a ti como persona. Así que sin duda sería eso. Me ha encantado. Está muy bien porque al final también lo que buscamos en espacios como el podcast de Fotoca es que rodearnos de gente que nos sume, que os conozcáis también entre vosotros, sumar, crear conexiones y bueno, creo que es clave la conexión y las personas y los que te rodean. Horacio, hemos llegado al final del podcast. ¿Has disfrutado? ¿Te ha gustado? He disfrutado muy bien, gracias por la iniciativa y volver aquí a Fotocash como claro que sí, estás casa, invitadísimo. O sea muy bien, muchas gracias. Y nada, chicos, para todos los demás ya hemos terminado y muchas gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Adiós.